Buenos días, tardes o noches, soy Araque Mejía María de Los Ángeles, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú. El día de hoy voy a hablarle un poco sobre lo que es la psicobiología y la genética conductual. Antes de empezar, tenemos que saber un poco de los siguientes conceptos. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar la forma en que se heredan los genes portadores de información hereditarias de generación en generación de los seres vivos. Un ejemplo de los genes podemos considerarlo como un libro de instrucciones donde el cromosoma el ARN viene siendo los libros y el gen viene siendo las páginas donde están instruidas las instrucciones. Este libro de instrucciones lo podemos representar como si fuera el genotipo, el cual no se puede ver a simple vista, pero sí se puede observar fenotípicamente, como por ejemplo aquí el color de los ojos, podemos observar que es de color azul, eso es fenotipo. La genética es una ciencia el cual tiene muchas ramas, de la cual está desde la genética mendeliana, donde nos explica cómo se transmiten algunos rasgos de una generación a otra, y la genética molecular, que es muy usada en los estudios de la psicobiología. La herencia es la ciencia donde los padres les transmiten ciertos genes a sus hijos: apariencia, color de cabellos, piel, ojos, y también no solamente se puede influenciar ahí, sino también rasgos psicológicos o hasta enfermedades. Cabe destacar que todo esto no influye solo de los genes, sino también del ambiente donde estos estén. No toda la herencia es de color rosa, dado que podemos observar las mutaciones genéticas, el cual son anomalías que se encuentran en el ADN. Estas se pueden representar en tres tipos de mutaciones. Está entre enfermedades monogénicas, cromosomáticas y multicelulares. La monogénica es la que se ocurre con la herencia. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, claro, esto se puede evitar si cambias el ambiente en el que se ha criado tus padres, quien te heredaron dicha enfermedad. Como por ejemplo, si tus padres se criaron en un ambiente donde habitaba mucho el sedentarismo, comía mucho, si tú haces ejercicios y tienes una buena dieta, no sufrirías como ellos dicha enfermedad. En las mutaciones cromosomáticas, ya eso sí no se puede evitar, dado que son mutaciones que surgen del cromosoma, como por ejemplo en el caso de las personas con síndrome de Down. Ya al se embarazaron en el feto, ya ahí tiene esa anormalía. Conste, no estoy diciendo que el síndrome de Down sea una enfermedad, solo estoy explicando lo que me dice la ciencia. También nos encontramos las mutaciones genéticas multifactoriales, el cual es causada por múltiples genes y también el ambiente, tal como por ejemplo el cáncer de pulmón, donde al ser expuesto por tanto cigarrillo, las personas desarrollan dicho cáncer, algo que genéticamente no poseían. Ahora hablemos un poco sobre la conducta. Aquí tenemos una definición donde nos indica que se define como todos aquellos que hacen los organismos, es decir, es la forma en que los seres vivos se comportan en las vidas y las acciones de estas varían según su entorno o su mundo de espíritu. Por ende, también es producto de la evolución y dependiendo de la especie o grupo de individuos. ¿Por qué digo que es una de sus definiciones? Bueno, en el conductismo hay muchos autores y cada autor tiene su propia definición de lo que viene siendo la conducta. En otras palabras, para decirlo generalmente o vulgarmente, es lo que hacemos, en forma en que nos comportamos, reaccionamos al día. El conductismo
una corriente de la psicobiología que se centra en el estudio de leyes del determinar el comportamiento humano. Busca predecir y manipular la conducta de las personas utilizando las mecánicas del estímulo y respuesta. Esta corriente de la psicología ha ayudado mucho con la comprensión de la conducta humana y nos ha enseñado algunas de sus teorías del aprendizaje, el cual viene siendo el condicionamiento clásico, condicionamiento operante y cognitivismo social. En el condicionamiento clásico no habla sobre qué es la respuesta automática y no voluntaria, mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción, por ejemplo, el miedo o incluso el desarrollar fobia, en las que el sujeto asociara un estímulo neutro a un estímulo considerado temeroso. Tenemos como por ejemplo el experimento del mismo Watson, donde introduce a un bebé para desarrollar una respuesta fóbica por medio del estímulo. Dicho experimento consistía en una rata blanca. El bebé no tenía miedo a nada de la rata, de hecho le agradaba. Pero Watson, a meterle un ruido fuerte cada vez que el niño tocaba el rata, indujo una fobia hacia las ratas blancas, y de hecho todos los animales con pelaje suave y blanco. Por eso es un ejemplo del condicionamiento clásico. Otro ejemplo más bonito es el de Pavlov, donde entrenó a un perro con una campana. Cada vez que le servía comida sonaba la campana, cuestión de que el perro asociaba la campana con su comida. Entonces a veces sonaba la campana pero no tenía comida, pero el perro iba hacia su plato de comida. Un gran ejemplo se puede observar con los niños, el cual asocia el sonido de la bolsa con chuchería, cuando en realidad no hay chuchería y está apenas haciendo limpieza. En condicionamiento operante tenemos que es un tipo de aprendizaje asociativo, mediante el cual el sujeto repite la conducta que conlleva a las consecuencias tanto positivas o consecuencia negativa. Un ejemplo claro de esto viene siendo un niño. Al niño llega a la casa y saca 100 en el examen. Los padres lo felicitan o hasta incluso lo recompensan, motivando al niño a sacar buenas notas. También se puede ver el caso donde el niño saque un 10 y los padres ya no lo felicitan, obviamente, ni lo recompensa, motivando al niño a querer salir mejor para que lo vuelvan a felicitar. La cognitiva social nos indica que las personas tenemos una capacidad de aprender y observar a un modelo o recibiendo instrucciones. Este es el ejemplo de mi propio hermano, el cual era el niño peor portado del salón, pero al juntarse con el niño mejor portado decidió copiar su conducta, siendo el segundo niño más inteligente del salón. Claro, esto también podría influir negativamente, dado que se pudo haber visto el caso donde el niño de buena conducta haya querido imitar a mi hermano. En eso consiste el cognitivismo social. Ahora dejemos de hablar sobre lo que es el conductismo. Podemos iniciar con el tema principal. Si unimos a la biología, que es el estudio de la vida, y a la psicología, el estudio de la mente, tendríamos a la psicobiología, cual es la rama de la psicología que permite determinar el estudio de la biología de la conducta, centrándose en los mecanismos neuronales, los aspectos genéticos, evolutivos y la adaptación de los procesos comportamentales. Se le considera a Donald G. el precursor de esta rama, dado que fue el primero quien expuso la primera teoría sobre la actividad cerebral, la cual determina cómo se desarrollan los fenómenos psicológicos, tanto percepciones, emociones, pensamientos y recuerdos. El objetivo de este es describir el comportamiento humano desde lo neurótico, explicar el comportamiento identificando cuáles son los aspectos biológicos que inciden en el comportamiento del individuo y de la forma en que ha influido el aspecto evolutivo. Predecir la forma en que pensamos y actuamos a través de la creación de la teoría con base a la biología.
se esfuerza también por cambiar, influenciar o controlar el comportamiento para poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. La psicobiología tiene muchas disciplinas, en la cual destaca la genética conductual, el cual tiene el rol de estudiar las influencias ambientales y genéticas sobre el comportamiento. Por eso dije que teníamos que saber primero lo que es concepto de genética y sobre el comportamiento. Una vez sabiendo esto, podemos entender los enfoques de esta disciplina. El enfoque cerebral al gen comienza con un efecto genético sencillo y estudia su influencia sobre la conducta. Como vimos en la herencia, debido a los genes, las personas desarrollan algunas enfermedades y en otras ocasiones desarrollan algunas conductas. Enfoque centrándose en la fisiología. Estudiar los intermediarios fisiológicos entre genes y conducta, pudiendo tomar dos direcciones: dirigir a identificar los genes responsables de dicho intercambio fisiológico y dirigir a estudiar los efectos que los susodichos tienen sobre la conducta. Y el enfoque es que se centra en la conducta. Trata de averiguar en qué medida las influencias genéticas y ambientales afectan a la misma. El origen de la genética conductual surge gracias a Francis Galton. Comenzó a plantearse leyendo la teoría de su primo Darwin sobre la evolución si la herencia afecta a la conducta humana. Él sugirió algunos de los métodos más utilizados después de la genética de la conducta humana, el cual es estudio sobre la familia, estudio de los gemelos y diseño de la adopción, y llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias que mostraron cómo ciertos rasgos del comportamiento se transmitían en familia. Ahora te preguntarás, ¿de qué trataban esos estudios? Bueno, sobre el estudio sobre la familia, tal como indica su nombre, se trata de estudiar una familia, tomando como base a una sola persona y estudiar un rasgo específico de él, ya sea obviamente genético o conductual. Luego de eso observan a los demás integrantes de su familia, ya sean desde padres, hijos y parientes lejanos, para poder identificar los rasgos hereditarios. También tenemos el estudio de los gemelos, en los cuales lo utilizan por tener una gran ventaja, dado que poseen prácticamente el 100% de su ADN el uno y el otro, logrando hacer estudios que afectan sobre el efecto genético y ambiental. Y tenemos también el estudio de la adopción, un estudio que se utiliza para estimar el grado en que los rasgos varían en la respuesta a variaciones ambiente y genética. Ya esto se realizaba para identificar los rasgos de un niño de la familia adoptiva y las biológicas, y en un niño adoptivo junto a un niño biológico de una misma familia. Estos experimentos llevaron a la genética conductual a tener los siguientes hallazgos. Todos los rasgos psicológicos muestran una influencia genética significativa. Los rasgos psicológicos han mostrado de forma consciente una influencia genética significativa en el estudio realizado, lo que ha llevado a desarrollarse la ley de la genética del comportamiento. Tiene un rasgo 100% heredable. Se pudo observar en el primer experimento, donde estudiaban a la familia y solo observaban que son una pequeña porción de los genes que se heredaban. La herencia es causada por efectos pequeños de los genes. La heredabilidad de la inteligencia aumenta a lo largo del desarrollo. Esto se pudo observar en el experimento de los gemelos, donde lo cambiaban en distintos entornos, donde podían observar que el ambiente influía mucho en el desarrollo de las personas. Por último, la mayoría de los efectos del ambiente no son compartidos por los niños que crecen en la misma familia. También se puede observar en el estudio de los gemelos, cuando observaban a los gemelos que nacían en una misma familia y se criaban en ellos. Bueno, espero que esta pequeña explicación haya sido de su gusto. Muchas gracias por su atención.